Buenas noches y bienvenidos a Euronews en directo desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Esta noche continuamos la carrera por el puesto más alto de la Unión Europea. ¿Quién será el próximo presidente de la Comisión? En este programa, usted pregunta. Esto es Raw Questions. Él es la razón por la que estamos aquí esta noche, el candidato de la Alianza de Conservadores y Reformistas, Jan Zahradil. Bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Algo que la gente no sabe es que usted es un gran fanático de la música. Así que mi primera pregunta sería, si pudiera elegir entre ser el presidente de la Comisión o un ganador de Eurovisión, ¿qué preferiría? Es difícil, ¿eh? No creo que me gustase participar en Eurovisión. Tal vez si me preguntara si quiero ser un famoso batería de heavy metal, por ejemplo, me lo pensaría. Pero Eurovisión... No es su estilo. Demasiada música pop. Heavy metal, eso es algo que mucha gente no conocía. Pero aparte de ser un fanático del heavy, Zahradil es mucho más que eso. Echemos un vistazo. Jan Zahradil, el fanático del rock checo con ganas de cambiar las cosas en Europa. Cansado del sistema europeo actual y de su enfoque único, para él la Unión Europea es un disco rayado y piensa que ya es hora de cambiar de disco. La Unión Europea no es un Estado. La Comisión Europea no es un gobierno. Yo creo en una Unión Europea multipolar, de varias velocidades. Creció en Praga bajo el régimen comunista y dice que Europa, al igual que la antigua Checoslovaquia, debería escuchar a su pueblo, ya que la unidad forzada romperá la Unión Europea. Lo que me gustaría ver es un nuevo equilibrio entre lo nacional y lo europeo para que podamos encontrar juntos soluciones para el futuro. Ingeniero e investigador ambiental, entró en política en la transición de su país a la democracia, convirtiéndose en asesor del primer ministro de la República Checa. Elegido miembro del Parlamento Europeo en 2004, asumió el liderazgo de la Alianza de Conservadores y Reformistas apenas 5 años más tarde. Se llama a sí mismo eurorealista, quiere una Europa más descentralizada y menos rígida que enseña a los Estados miembros la lección del Brexit. Incluso una economía tan grande como la del Reino Unido ha tenido grandes problemas con el liderazgo de la Unión Europea. ¿Qué hay de los países más pequeños? Pero con el apoyo de grupos de extrema derecha como los polacos Ley y Justicia, ha sido criticado por no condenar a los rebeldes de la UE. Siempre me ha gustado Jurassic Park, así que no me importa que me llamen dinosaurio. Y ha sido etiquetado como un escéptico del cambio climático por no apoyar el objetivo de cero emisiones. Creo que esta palabra, eurorealista, es muy interesante. Mucha gente de su partido la utiliza, pero usted no es también euroescéptico. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, creo que hay una diferencia de significado. A mi entender, un euroescéptico es alguien que rechaza completamente la idea de integración europea y que quiere disolver la Unión Europea o abandonarla. Mientras que un eurorealista es alguien que quiere cambiarla, mejorarla. ¿Y cómo es el hecho de haber crecido al otro lado del telón de acero? ¿En qué medida eso influye en su política actual? A veces tengo la sensación de que viví dos vidas completamente separadas. Una antes de 1989 y otra después. Antes era más sensible a lo que podemos llamar hipocresía o doble discurso, porque estábamos acostumbrados a eso durante la época comunista. Fuimos capaces de descubrir todas esas cosas. Escuchemos la primera pregunta de nuestro público. Clara Uan, de la Universidad Libre de Bruselas. Como sabemos, algunos Estados miembros, especialmente Francia o Bélgica, venden armas a Arabia Saudí que se utilizan en el conflicto con Yemen. Si usted se convierte en presidente, ¿condenará el comercio con países que no respetan los derechos fundamentales? Probablemente me diferenciaría, sobre todo en lo que concierne a Arabia Saudí, pero también a Irán. Creo que deberíamos ser más duros y, francamente, nunca he sido un gran amigo de ese tipo de política de apaciguamiento de la señora Mogherini con respecto a Irán.
Probablemente, si estuviera al cargo, aconsejaría a la Comisión o al alto representante de la política exterior que sean más duros con Irán. Entonces, ¿cree que las medidas contra el acuerdo nuclear con Irán que Donald Trump está llevando a cabo son la política correcta que debería emplear la Unión Europea? Creo que sí. Creo que deberíamos seguir esa política estricta. Parece que Irán no nos toma en serio por lo que hemos hecho hasta ahora, porque de todas maneras se ha ido del acuerdo nuclear, al menos parcialmente. ¿Incluso si eso lleva a una guerra? No. Creo que, por supuesto, necesitamos diplomacia, pero también tenemos que ser capaces de demostrar cierta capacidad de presión diplomática. Y me temo que no hemos sido capaces de hacerlo. Pero Irán no es el único con derechos humanos cuestionables. Por supuesto. ¿Y qué hay de China? ¿Cómo lidiaría con China? Es ahí donde yo marcaría la diferencia. Creo que deberíamos dialogar sobre el estado de los derechos humanos en todo el mundo, ya que, por ejemplo, para Alemania, que sigue siendo un motor económico de la Unión Europea, China es el mayor mercado. Y China es ahora el mayor socio comercial. ¿Perdería un poco de comercio en favor de los derechos humanos? Un socio comercial para Alemania, así que en ese caso seré más pragmático. Si es más pragmático, ¿escogería el comercio? Pragmático significa que no me gustaría socavar nuestras capacidades de exportación hacia los mercados chinos. Es hora de nuestra primera pregunta en vídeo. Viene de Arnaud Girard, que es belga pero vive en el Reino Unido. ¿Cómo podemos seguir siendo relevantes en un escenario mundial en el que ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre una postura común en cambio climático, migración, conflictos y economía? Tenemos que encontrar un nuevo equilibrio entre lo que podría hacerse mejor a nivel nacional y lo que podría mejorarse a nivel europeo. Cuando se trata, por ejemplo, de combatir el calentamiento global, sigo creyendo que lo hemos estado haciendo bastante bien. Hemos hecho algunos compromisos. Estamos tratando de mantenerlos y si otros nos siguen, como China y Estados Unidos, creo que iremos en la buena dirección a nivel mundial. Pero no creo que debamos intentar encontrar una solución europea para todos y cada uno de los casos. Somos bastante eficaces cuando se trata de economía, cuando se trata de un mercado único, cuando se trata de política comercial común, cuando se trata de unión aduanera. Pero siempre he dicho que tengo serias dudas sobre nuestra capacidad para crear una unión política. Si nos fijamos en política exterior, por ejemplo, en Libia, allí hay un gobierno en Trípoli, y el general Haftar está atacando a ese gobierno en Trípoli. Un miembro muy importante de la Unión Europea, que es Francia, está apoyando al general Haftar, mientras que otro miembro importante de la Unión Europea, Italia, está apoyando al gobierno de Trípoli. ¿Cómo puedes llegar a un acuerdo con esos dos puntos de vista tan diversos y tan diferentes? No creo que ninguna votación por mayoría o por mayoría cualificada o algo por el estilo pueda resolver este asunto. Nosotros, en algunos casos y bajo ciertas circunstancias, simplemente tenemos que respetar las posiciones nacionales de cada uno de los Estados miembros. Bueno, en este caso sigue siendo un callejón sin salida. Vamos ahora con una pregunta enviada a nuestra página web. ¿Por qué cree que el nacionalismo y el populismo han reaparecido en la política europea con tanta fuerza? Creo que en la actualidad no es muy difícil conseguir la etiqueta de nacionalistas y populistas. Tal vez incluso me llamen así a mí. ¿Es usted nacionalista? No, soy un patriota. Es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Creo que para un patriota, su Estado o su nación, es decir, en el sentido político, tiene intereses particulares y es absolutamente legítimo que los persiga en la escena mundial e incluso dentro de la Unión Europea. Lo que entiendo por nacionalismo es alguien que está en contra de otras naciones y que tal vez cree que su nación es mejor que las demás. Sí, pero responda brevemente a la pregunta. ¿Estos movimientos han surgido con fuerza? Creo que, en parte, paradójicamente, es una integración europea en la que algunas personas o segmentos de sociedades, grupos sociales o grupos de
de edad pueden tener la sensación de que la Unión Europea está interfiriendo en lo que consideraban sus tradiciones. No somos iguales. Nuestras sociedades son diferentes, algunas son más liberales, otras son más conservadoras, y no deberíamos intentar ponerlas todas en una sola línea. ¿Considera que la extrema derecha es una amenaza en estas elecciones? Ellos estarán allí. Está claro que estarán en el Parlamento Europeo. Y es un fenómeno que no se puede descuidar. Y si ellos dicen que solo son un fenómeno, no basta con decir que es malo y obviarlo. ¿Pero está dispuesto a tratar con gente como Matteo Salvini y el partido español Vox? Sí, tenemos que comprender cuáles son las razones por las que esos políticos tienen éxito. ¿Cuál es la verdadera razón detrás de este auge? Y debemos tratar de identificar esas razones para abordarlas. ¿Hay algún partido en Europa con el que no querría hablar? No conversaríamos con Madame Le Pen, si me permiten citar un ejemplo, por algunas razones particulares. Una de ellas es que es bastante proteccionista contra el libre comercio, contra los acuerdos comerciales o temas que conciernen a la Europa central y oriental. Tengo ciertas sospechas sobre sus relaciones con Rusia. Yo diría que ella también... Pero no el señor Salvini. Tengo que admitir que el señor Salvini es un gran interrogante. Todos sabemos que Víctor Orbán ha sido expulsado del Partido Popular Europeo. ¿Ha hablado con él y su partido para que puedan unirse a su grupo tras las elecciones? No, todavía no. Yo diría que no. El problema es que ahora es una cuestión entre el Partido Popular Europeo y el señor Orbán, así que preferimos no interferir. Cuando las cosas cambien, nuestra actitud también podrá cambiar, pero por ahora eso está fuera de la agenda. Bien, vamos a ir avanzando. Tenemos algunas preguntas para usted que tendrá que responder con sí o no, nada más. Un segundo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, ¿sí o no? ¿Por qué no? Sí, si es elegido, sí. ¿China es una amenaza? No. ¿Revocaría el artículo 50? No. ¿Cree que Estrasburgo es una pérdida de dinero? Yes. ¿Permitiría que los combatientes del Daesh, que son ciudadanos de la Unión Europea, regresaran a Europa? No. ¿El cambio climático ha sido provocado solamente por el hombre? No. ¿Existe una división entre el este y el oeste de Europa? Yes. ¿Ejército de la UE? ¿Sí o no? No. Y finalmente, la gran pregunta. ¿Los Beatles están sobrevalorados? Yes. Sabía que dirías eso. Ok, tenemos una pregunta que viene de Israel. Nos la envía Joseph a través de WhatsApp. Se pregunta qué hará Europa para proteger a sus países de los inmigrantes que se niegan a integrarse en la vida europea. Bueno, creo que está muy claro. No existe un código penal paneuropeo. Existen diferentes códigos penales en los distintos países. Pero yo diría que todas y cada una de las personas que quieren que se les conceda el asilo, la residencia permanente o temporal o incluso la ciudadanía, tienen que obedecer las normas y respetar la ley. Así que creo que los estados y los gobiernos nacionales simplemente tienen que insistir en cumplir con las normas y con la legislación nacional. Emil Herman quiere hacer una pregunta. Está aquí con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es muy simple. Si lo eligen como presidente de la Comisión, ¿qué medida concreta pondría en marcha para asegurar la transición ecológica y sostenible manteniendo al mismo tiempo la estabilidad financiera? Soy ingeniero en tecnología del agua, así que conozco algo del tema. Respecto a su pregunta, me quedaría con nuestros compromisos actuales, como el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Tenemos que seguir con ellos. Pero tengo que ser muy directo y muy abierto cuando se trata del llamamiento de la Comisión y del Parlamento, pidiendo una economía baja en carbono de aquí a 2050. Creo que está bien decir eso, pero lograrlo es poco realista.
Creo que primero debemos cumplir los compromisos actuales que ya hemos asumido. Y una vez que lo hagamos, tal vez podamos fijar nuevas estrategias y nuevas agendas y cosas por el estilo. En la Comisión Europea gastamos casi el 40% del dinero en agricultura. Deberíamos cambiar el sistema, la forma en que pagamos las subvenciones de la política agrícola común. Yo diría que deberíamos abandonar el apoyo a la producción y pasar a la agricultura ecológica, apoyando a las pequeñas explotaciones. Por cierto, hay una iniciativa muy buena, ya declarada por la Comisión, que se llama 1 hectárea. ¿Han oído hablar de eso? Cada agricultor que convierta 1 hectárea en bosque recibirá subvenciones. Creo que este es un buen ejemplo de lo que la Unión Europea puede hacer. Le proponemos jugar a un juego. Es un juego de asociación de palabras. Yo diré algo y usted me dice la primera palabra que le venga a la cabeza. Solo una palabra. Es un juego de asociación de palabras. Vamos a intentarlo. Empecemos con Donald Trump. Fuerte. Brexit. Equivocación. Víctor Orbán. Inteligente. La democracia turca. No existe. Greta Thunberg. Ingenua. Matteo Salvini. Controvertido. Aborto. Tonterías. Soy proelección. Me gustaría dejarlo muy claro. Desobediencia civil. ¿Qué es eso? Las protestas en las calles, como los chalecos amarillos. Bastante legítimo. Por último, música rap. Aceptable. Más accesible para mí que el pop. ¿Debería existir una renta mínima universal en toda la Unión Europea? ¿Por qué no? Porque somos economías muy diversas. Cada país tiene una estructura económica diferente. Cada país tiene un poder adquisitivo diferente y simplemente no se puede introducir algo como el salario mínimo o la renta mínima en toda Europa. Hay países que son relativamente muy ricos. Si miramos la media europea y el PIB per cápita, tenemos por un lado a Alemania, Francia o los Países Bajos, que tienen entre el 130 y el 140%. Por otro lado está Bulgaria o Rumanía, con menos del 50%. ¿Cómo se pueden introducir salarios universales, sistemas de bienestar social universales, sistemas de pensiones universales? Eso es imposible. Tenemos una pregunta más que viene del público. Alguien que envió una pregunta a nuestra página web, bastante breve. ¿Por qué muchos de nosotros odiamos el euro? ¿Cuál es su opinión? Creo que es un instrumento político para una mayor integración. Creo que debería ser voluntario y no obligatorio. Y por lo tanto estoy a favor de una unión multidivisa. Pero para alguien que es un firme defensor del comercio, el objetivo del euro es también eliminar muchos de esos costes adicionales. Entiendo el punto, pero ¿Por qué estaría en contra del euro? no estoy en contra. De una moneda única para el bloque. Cualquier persona, cualquier Estado que quiera unirse al euro debería ser libre de hacerlo. Y he dicho que quien no quiera unirse al euro debería ser libre de hacerlo. Así que en este caso usted está eligiendo la libertad de una nación para elegir frente a las implicaciones en los negocios. No, eso no es cierto, porque también hay otras implicaciones del euro que no son tan positivas por ser un instrumento político más allá de la integración. Porque una vez que se introduce el euro, probablemente implica una armonización de la política fiscal, incluso de las políticas sociales y cosas por el estilo. Y de nuevo, no creo en la Unión Europea como un estado de entidad, digamos, cuasi-estatal. Creo en la Unión Europea como un conglomerado libre de estados cooperantes. Usted habla de no querer interferir en la política de otros estados y, sin embargo, se refiere al Brexit como un error. Seguramente la opinión pública británica tiene derecho no solo a querer que el Brexit tenga éxito, sino también a hacer de él un éxito. ¿No debería permitir que otras naciones europeas lo hagan así si lo desean? Tal vez esto fue un malentendido porque no dije de quién fue el error. Y pienso... ¿Fue un error de Europa? Fue un error de la Unión Europea, que permitió que uno de sus miembros más fuertes y exitosos se fuera.
Creo que si a David Cameron se le hubiera ofrecido algo durante esas primeras negociaciones que podría haber vendido a su país como un éxito o como una concesión del espacio europeo, podría haber habido un resultado diferente en el referéndum. Muchas gracias por acompañarnos. Y muchas gracias a todos por vernos, gracias a nuestro público aquí en el estudio y Jan Zaradil, gracias por acompañarnos en este programa. Gracias, buenas noches y adiós.